Hace un tiempo, la Iglesia Bautista La Gracia, particularmente, ha ido encaminándose, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo y gracias al Señor, hacia una visión mucho más abierta en términos del rol de la Iglesia en el evangelismo, en la evangelización, en el trabajo misionero. Bien, y hoy entiendo yo en oración que esta predicación va a estar, la iglesia va a estar mucho más receptiva y abierta, sus oídos espirituales, su mente y su corazón, para escucharla y para aplicarla, como hablamos ahorita en el estudio, aprender y aplicar. Amén. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 7 al 8. Hechos 1, 7 al 8. Yo creo que va a salir por allí en la pantalla ya mismo. Hechos 1, 7 al 8. Los que la tengan, pues, se pueden poner de pie. Dice la palabra del Señor en Hechos 1, 7 al 8. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Padre, gracias por tu palabra, gracias por ese mandato, Señor, que tu Espíritu Santo enseñe lo que ha sido el propósito de tu comisión para nosotros mientras tú regresas. En el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes miran, fíjense qué interesante es esto. En ese momento, ya el Señor estaba presto para ascender al cielo. Ya había resucitado. Ya había ocurrido todos los eventos de la crucifixión, obviamente, porque ya había resucitado. Y ustedes vieron cuál fue la pregunta que le hicieron los apóstoles. Todavía estaban preguntando: ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? O sea, todavía se estaba haciendo esa pregunta. Todavía se estaba entendiendo por algunos de ellos una función que no era la función principal por la cual vino el Señor Jesucristo a la tierra. Y todavía en ese momento le estaban preguntando: bueno, ahora es que ya tú te vas a convertir en rey, los romanos van a salir y se va a acabar toda esta esclavitud terrenal que tenemos aquí. Le están preguntando eso todavía. Entonces el Señor Jesús les tiene que decir: solo el Padre tiene la autoridad para eso. Eso va a ocurrir, pero va a ocurrir en una redención y una liberación, no solamente del Israel nacional, sino ¿de cuál? Del Israel, del pueblo de Dios, salvado por su sangre, que nos incluye ¿a quién? A nosotros también, ¿verdad? Y por eso Él dice: no le corresponde a ustedes saber eso. Solamente el Padre tiene la autoridad. Y entonces ahí hay un pero que es importante. Recibirán poder. O sea que hay un trabajo que hay que hacer primeramente, ¿verdad que sí? No estén pensando en unas cosas porque todavía hay un trabajo que hay que hacer. Entonces ahí se está estableciendo ¿qué? La iglesia, porque recibirán poder. Pero ese poder va a ser dado ¿de quién? De parte de Dios, a través del Espíritu Santo. Tampoco va a ser un poder terrenal, tampoco van a ser ejércitos terrenales para liberar una nación de manera terrenal, ¿ok? Ese poder que se va a recibir a través del Espíritu Santo
es para que nosotros seamos ¿qué? Seamos testigos. ¿Bien? Recuerden que este pasaje está enmarcado en el momento de la ascensión de Jesús al cielo y la promesa del Espíritu Santo. Luego de la resurrección del Señor Jesucristo, Él fue visto por muchas personas. Hay muchos testigos de que lo vieron resucitado. Habló con sus discípulos, habló con los apóstoles, impartió instrucciones, que fue la gran comisión que está en Mateo 28 y este pasaje que estamos leyendo aquí. Y sobre lo que tenía que hacerse en esta etapa que se aproximaba para la extensión del reino de Dios. ¿Hasta qué? Hasta su regreso. Él había hablado de que él iba a morir, iba a resucitar y luego iba a regresar. ¿Verdad que sí? Ahí los apóstoles estaban preguntando algo que todavía no era el tiempo para que ocurriera, sino que había un trabajo que había que hacer, una labor importante que había que hacer para que entonces, ¿qué? Preparar el regreso del Señor. ¿Bien? Por lo tanto, en ese momento comenzaban lo que nosotros conocemos como los últimos tiempos, ¿verdad? Nosotros decimos, no, estamos en los últimos tiempos ahora en el siglo XXI. No. Los últimos tiempos empezaron cuando Cristo ascendió al cielo y dio la gran comisión. Ya estamos, hace 2000 años que estamos en los últimos tiempos. Porque los últimos tiempos son los que marcan el proceso del pueblo de Dios, evangelizando, el Señor escogiendo a los que van a ser salvos. ¿Hasta qué? Hasta el regreso de Dios ya, no como siervo sirviente, sino como juez y rey. ¿Bien? Entonces, en ese momento allí, si ustedes ven el pasaje, dice que había gente que no creía como quiera, no podían creer lo que estaban viendo. Había algunos que creían y otros que todavía como que estaban dudosos. Oye, ¿será verdad? Pero es que yo lo vi que estaba muerto y lo enterraron allí. ¿Será verdad que este es Jesús? ¿O será alguien que está disfrazado aquí? ¿O nos estarán haciendo algo? La misma palabra, la misma Biblia dice que había gente que creía y había gente que todavía que no lo podían creer, ¿verdad? No lo podían creer. Y no lo juzguemos. Porque si ahora usted viera a alguien que murió en su familia entrando por ahí, usted va a dudar, ¿verdad que sí? Sí, espérate, yo estoy enredado, espérate, estoy viendo mal. Tengo que ajustarme los espejuelos o ir y cambiármelos o algo. O tengo un bajón de azúcar. Algo pasa ahí porque no lo vas a creer inmediatamente, ¿verdad? Entonces, ahí ya estaban los apóstoles. Ahí estaba la iglesia. Tenemos que tener eso bien claro. Porque esa es la iglesia. Ese grupo de apóstoles y a esos discípulos fue a quien se le encomendó el llevar el evangelio, porque esos son los testigos. ¿Bien? Pero esos son los primeros testigos. ¿Ok? Esos son los primeros testigos. Y para tener claro lo que es un testigo, ¿bien? Lo definimos, la Real Academia Española dice que un testigo es una persona que da testimonio de algo o lo atestigua. Eso no estamos en esto, ¿verdad? Pero, sí, porque un testigo es alguien que testifica de algo que atestigua, ¿no? Pero hay una más eficaz, una definición más eficaz. Persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Eso sí es una definición. Repito, porque esto es importante en el mensaje. Persona que presencia o adquiere directo conocimiento y verdadero conocimiento sobre algo. O sea, el conocimiento es verdadero porque es que yo adquirí el conocimiento, yo lo vi, yo lo tengo, yo sé que eso fue así. Entonces yo puedo hablar de ese conocimiento que adquirí porque yo lo vi, directamente lo vi, lo percibí. Hay una cuestión de los sentidos, del intelecto, de todo, de que yo puedo decir, esto ocurrió de esta manera porque yo estaba allí. ¿Verdad que sí? Estamos hasta ahí bien, ¿verdad? Bien. Ahora, aquellos apóstoles que estaban allí en aquel momento eran 11. Y los discípulos que estaban allí fueron testigos directos de la resurrección de Cristo. ¿Sí o no? Sí. Fueron testigos directos
de las instrucciones que Jesús dio para la iglesia? Sí. ¿Se le encomendó a ellos ejecutar esas instrucciones? También, ¿verdad? Ahora, ¿qué se hace cuando un testigo le habla a alguien y por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nuestros ojos son abiertos y vemos lo mismo? Nosotros nos convertimos en testigos, ¿verdad que sí? Nos convertimos en testigos. Por lo tanto, aquellos testigos y nosotros, ¿somos igualmente testigos? Sí. Nosotros no vamos a hablar de nada que nosotros no recibiéramos directamente. Persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros se nos predicó el evangelio, nuestro corazón y nuestra mente fueron abiertos a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos dio convicción de pecado y podemos testificar de la obra de Dios en nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Podemos testificar de la obra de Dios en nuestra vida? Y si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Estamos testificando. Bueno, o el que todavía no lo sea, pues ahorita vamos a hacer el llamado. Pero testificamos también. Nosotros somos testigos directos de la gloria de Dios. Nosotros somos testigos directos de la transformación que Dios hace en una vida. Nosotros estábamos muertos y ahora estamos vivos. Somos testigos directos. Por eso nosotros a su vez podemos ir a testificar y cumplir esta comisión ¿con quién? Con los otros también. ¿O ustedes creen que el plan de Dios era que aquellos fueran testigos y se lo contaran a una gente y todo se quedara allí? ¿Verdad que no? Esa no era la intención. ¿Por qué? Porque hay una promesa de un regreso y hay una promesa de que Él va a venir ¿a quién? A rescatar a su pueblo. Y en Juan 17:7, ¿qué dice? No sé si estoy citando bien el pasaje porque me vino ahora y quiero decirlo. Yo no solamente oro por estos, sino por los que han de ser salvos a través de la predicación de ellos, la palabra de ellos. O sea que ya Cristo en su plan tenía previsto que hubiese más testigos. ¿Ok? Que hubiese más testigos. Por lo tanto, el Señor en ese momento, y como yo siempre digo, nos dio la única tarea fundamental para la iglesia. ¿Y cuál es la tarea de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo principal de la iglesia? La evangelización del mundo. Si el objetivo hubiese sido otro, Hechos 1:8 lo hubiese explicado. Sin embargo, el texto es diáfano al exponer como único propósito de la iglesia la evangelización. Eso va a traer otras cosas en la edificación del cuerpo de Cristo, claro que sí. Pero ¿cuál es el propósito? Que sean testigos. Vayan y díganle a la gente estas cosas y estas cosas transformarán su vida. Estas cosas van a dar convicción de pecado. Estas cosas van a dar fe y esa fe va a producir arrepentimiento. Y esas personas que esa fe llega y se arrepienten, se van a convertir en ¿qué a su vez? En testigos. Y seguimos testificando y seguimos evangelizando y seguimos hablando la palabra hasta que se cumpla el propósito de Dios y Él regrese por su pueblo. No hay propósitos alternos ni adicionales porque ese es el fundamento de todo, esa es la base de todo. El evangelismo es la base de todo. El evangelio es la base de todo. Entonces, cuando vamos a la obra misionera, y cuando hablo de la obra misionera, no estoy hablando de ir afuera de Puerto Rico, también, pero eso no es lo único. Ya nosotros como iglesia debemos ir cambiando el paradigma sobre eso, en la visión sobre eso. Claro que sí, que se hacen misiones fuera, eso es importante, eso es valiosísimo, porque hay almas perdidas fuera de Puerto Rico.
Pero ya la Iglesia Bautista de la Gracia, ya ha empezado a entender y a practicar y a aplicar el ser testigos, ¿dónde? En nuestra Jerusalén, aquí en Puerto Rico. Y cuando hemos caminado por allí en los últimos meses, gracias a Dios, nos hemos dado cuenta de la gran necesidad del Evangelio que hay aquí en Puerto Rico también, ¿verdad que sí? Y nos sorprendía cuando íbamos a otros países la situación, la falta de fe, la dureza, diferentes cosas. Y trabajábamos por la extensión del reino conforme a la orden de Dios en esos lugares y seguiremos trabajando en esos lugares porque el Señor nos ha enviado allí. Pero el Señor dice que nosotros tenemos que empezar en nuestra Jerusalén. Yo no puedo tener más amor por las almas de Guatemala que por las del barrio Diego Hernández. No puedo tener más. ¿Por qué? Porque yo tengo que establecer diferencia. ¿Dónde está el amor? ¿Será que tengo amor por esas almas o será que quiero irme a otro sitio para conocerlo? Yo tengo que tener la misma preocupación y el mismo amor y el mismo deseo de ser testigo de Cristo aquí al frente o en China. Debe ser el mismo. Claro, hay unas variantes de riesgo y eso, que esos son otros temas, pero el corazón debe estar dispuesto a eso, ¿verdad que sí? El Señor mismo estableció un orden. Ese orden no está ahí de casualidad. Miren el orden. Dice Jerusalén, Judea, ¿bien? Jerusalén, Judea, Samaria y después. De hecho, los confines de la tierra en esa época era lo que hizo el apóstol Pablo. ¿A dónde llegó el apóstol Pablo? A Roma. Hasta los confines de la tierra. Llegó a Roma. Imagínense. ¿Cómo decimos en Puerto Rico? El apóstol Pablo fue a bailar a la casa del trompo. Y allí se convirtió gente y miren lo que ocurrió después. Se malogró, pero miren lo que ocurrió. ¿Verdad? O sea que ese es el orden y ese orden no está colocado así aleatoriamente, está colocado intencionalmente así. ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia primitiva siguió esa instrucción. No siguió esa instrucción. Ahí tenemos Hechos 1.8 y en Hechos 8.1, ¿qué hubo que ocurrir? ¿Qué tuvo que ocurrir? Se tuvo que perseguir la iglesia para que entonces la iglesia se esparciera y se fuera a otros lugares, ¿verdad que sí? Y ahí es que la iglesia sale de la parte local y empieza a extenderse, porque inclusive primero ellos seguían insistiendo en si vas a restaurar el reino en este tiempo y si vas a liberar a Israel y todo el tema político que todavía estaba allí subyacente. Y lo otro después, cuando le dan las instrucciones de que eso no era así, de que tenían que ir en orden y que tenían que ir siendo testigos en ese orden, se pasmaron también y se quedaron ¿dónde? En el lugar local. Y tuvo que haber ¿qué? Una persecución para que entonces ellos se fueran a otros lugares para poder seguir cumpliendo el orden que Dios le había dado. No sé si ustedes siguen algunas páginas que tienen que ver con misiones y con la persecución en diferentes países y eso. Ahora mismo, los países donde más está creciendo el evangelio es los países donde más perseguido es el evangelio. El otro día estaba viendo un byte de la persecución en China. Digo, China tiene 1.200 millones de habitantes. Pero ya hay 80 millones de cristianos. Antes no había eso. 80 millones. ¿Es una cantidad pequeña para la población? Sí lo es. Pero antes era menos. Y que hayan 80 millones de cristianos en un lugar donde está prohibido el cristianismo literalmente, porque tú tienes que tener en la iglesia, eliminar la cruz y tener un retrato de Xi Jinping en la iglesia, que es el líder de los chinos allí. Y para que te permitan una iglesia tienes que cumplir. De hecho, los chinos están reescribiendo la Biblia para, ¿cómo es que se dice eso? La sinización de la Biblia, que es ponerle la parte cultural de los chinos a la Biblia. O sea, distorsionarla y hacerla más cultural
a los chinos, pero cultural en el término político del adoctrinamiento, ¿verdad? Político, porque ellos entienden que el cristianismo implica occidentalizar a los chinos, ¿verdad? Y mucha gente que no son del mundo occidental ven el cristianismo, ven las naciones alegadamente cristianas y no se equivocan en que lo que ven es una gran perdición. Y ellos dicen, nosotros no queremos, si ese es el cristianismo, nosotros no queremos eso para nuestros países. La realidad es que ese no es el cristianismo. Esas son las naciones que se dicen cristianas, pero realmente no lo son. Bien, pues miren Estados Unidos cómo está. Y Estados Unidos fue una nación que se fundó en base al cristianismo. ¿Y cómo está? Entonces cuando los países árabes ven a Estados Unidos dicen, ese es el cristianismo, no, yo no quiero eso. Por lo tanto, Estados Unidos y todos los países de Occidente tienen que ser reevangelizados. Sí, hay que hacer un trabajo. De hecho, y ese trabajo es más arduo que el de los no alcanzados, porque hay mucha gente que dice que ellos ya son salvos con lo que creen. Entonces, hay que entonces plantear el evangelio de la misma manera, pero con otra metodología. Por lo tanto, ¿qué pasó entonces? Hubo que haber la persecución para que entonces la iglesia cumpliera esa misión. Pero lo importante, iglesia, lo importante hoy es que tenemos que entender que si nosotros nos quedamos aquí sin salir de las cuatro paredes, vamos a hacer lo mismo que hicieron los primeros cristianos al quedarse en Jerusalén y no obedecer el mandato del Señor de salir hasta lo último de la tierra. La tendencia, inclusive en aquel momento y ahora, es quedarnos en las cuatro paredes. A veces la tendencia es la comodidad. Yo estaba hablando con alguien el otro día y estábamos diciendo que si tú como cristiano te sientes cómodo, pasa algo. Siempre tiene que haber una carga. Y cuando hablamos de una carga, es en el buen sentido de la palabra. Tiene que haber una carga por alguien, por algo, por un lugar, por una familia, por una causa, por un grupo. Tiene que haber una carga siempre. No, los cristianos, el Señor no nos hizo testigos. Un testigo no se queda callado, porque entonces no es testigo. Entonces, si ustedes ven cuál fue el mandato del Señor es que seamos, ¿qué? Testigos. ¿Pero qué significa? Tienes que hablar, tienes que accionar, tienes que moverte. Pues yo no conozco ningún testigo mudo. O peor aún, un testigo que pueda hablar y no quiera. Pues entonces no es testigo. ¿Está cumpliendo el mandato? No está cumpliendo el mandato. Por lo tanto, no podemos estar cómodos, hermanos. Tenemos que estar, ¿qué? Incómodos. En el sentido, ¿verdad?, carnal de la palabra. El Espíritu tiene que redarguirnos para siempre hacer algo para la obra de Dios. Y no se trata de un legalismo, no se trata de que tengo que cumplir porque... No. Si nosotros, como dije ahorita, entendemos, aunque sea un poquito, lo que es la gran salvación, nosotros debemos ser motivados y movidos por el Espíritu a hablar de esa gran salvación y a que otros participen de esa gran salvación si esa es la voluntad de Dios. Amén. ¿Y dónde empezamos? Aquí en Yauco. Esta es la escuelita. Aquí es que estamos caminando. Y se sorprenderán de las cosas que podemos ver por ahí. Subiendo cuestas, bajando cuestas, las urbanizaciones, en todos los lugares. Hay una necesidad grande. Hay viejitos que viven solos. Hay gente que no tienen a nadie. Hay personas que quisieran venir a la iglesia y no pueden venir. Hay personas que están encamadas. Pues mira, nos ocupamos de ellos con la compasión material, pero le llevamos el acto de amor más grande que puede haber, que es la palabra de Dios. Y predicar el evangelio. Vamos a hacerlo. El Señor dice, por cuanto por esto lo hiciste, por mí lo hiciste.
Estamos haciéndolo por Él. No podemos ir a las naciones si no hacemos el trabajo misionero en la iglesia local y en su entorno demográfico y físico. Yo no tengo ningún criterio bíblico, pero ningún criterio bíblico para que a mí me interesen más las almas de Guatemala que las de Puerto Rico. Yo no tengo criterio bíblico para eso. Me interesan las de allá, me interesan las de aquí. Nos interesan todas porque no tengo criterio bíblico para distinguir eso. A menos que haya una motivación ajena al mandato. Bien, ajena. Oh, claro, hay gente que ha sido llamada a trabajar en una misión en un lugar a tiempo completo. Ya está llamado allí, no hay duda. Pero yo estoy seguro que inclusive ese, cuando ha sido llamado, ha trabajado primero en la iglesia local porque no podemos enviar a alguien que no haya dado fruto en la iglesia local. ¿Cómo sabemos que es adecuado para ir? Porque alguien se lo dijo. Porque el Espíritu Santo se lo dijo. ¿Te acuerdas, Emilia, aquel recién convertido? Lleva una semana de convertido. Me dice, hermano, yo tengo que decirle algo. Y yo, ¿qué pasó? Eso fue en otra iglesia. Dios me mandó a ser pastor. Y yo le digo, oye, no te llamó a bajar el piso de la iglesia, ni nada, o sea, te llamó a ser pastor directo. Sí, me llamó, yo sé. El Espíritu Santo me dijo que yo sea pastor. Una semana de convertido. Y yo digo, mire, ¿tú conoces el Espíritu Santo? Sí, yo lo conozco, una semana. Yo sé que te dio convicción de pecado, sí, te abrió los ojos, te arrepentiste y todo. Pero tienes que empezar a tener una relación con el Señor para ver si de verdad puedas discernir, ¿verdad? Lo que te están diciendo, porque no sé si alguien, no sé, ¿verdad? Si alguien convertido una semana ya puede estar siendo llamado al ministerio pastoral. Eso fue lo que yo dije, ¿verdad? Porque la iglesia es la que confirma que. La iglesia es la que confirma los dones y talentos. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, inclusive en el ejemplo que acabo de dar, del que se va de misionero a tiempo completo a otro país, tiene que haber dado fruto en la iglesia local, porque la iglesia local es la que testifica que ha sido llamado fuera. Por lo tanto, el mandato del Señor sigue siendo ¿qué? Directo, incuestionable y con el propósito particular de que hagamos el trabajo primero en nuestra Jerusalén. Inclusive hay gente que va a ser llamado a hacer el trabajo en nuestra Jerusalén nada más y a lo mejor no salen nunca. Pues si ahí es que es, pues ahí es. Lo que sí no es permitido es que no seamos testigos. Eso no está permitido, está prohibido. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de la gran salvación, del evangelio, del pecado, del arrepentimiento y de que fuera de Cristo nada podemos hacer. ¿Ok? Todos los que desean en su corazón y su mente ir a predicar el evangelio a las naciones, Puerto Rico es una nación también, y ser testigos de Cristo en toda la tierra, deben testificar primero en el lugar donde Dios los colocó a su servicio. Debemos predicar aquí, enseñar aquí, o conforme a los dones y talentos, ¿verdad? Colaborar aquí, aportar económicamente aquí, servir de múltiples maneras, ¿dónde primero? Aquí. Cuando a Pablo y a Bernabé los separaron para el ministerio, ¿cuánto tiempo llevaban en la iglesia? Habían quedado un año allí. ¿Y qué estaban haciendo ese año allí? Porque si tú dices, oye, pero es que Cristo llamó a Pablo directamente y le dijo, no, sí que tú vas, yo voy a hacer algo contigo. Había sido llamado a predicarle a los gentiles, correcto. Pero inclusive, para que vean lo importante que es esto, una persona llamada así, visible y directamente como Pablo, ¿qué tuvo que hacer? Estar en una iglesia local, estar allí, y entonces el Espíritu Santo dijo, sepárame a Pablo y a Bernabé para la obra que los he enviado. ¿Y qué hicieron los demás ancianos de la iglesia? Oraron por él, le pusieron las manos a ellos y los enviaron. ¿De dónde los enviaron? De una iglesia local. O sea que ese es el modelo. Ese es el modelo. Los apóstoles, ¿cuánto tiempo estuvieron con Cristo? 3 años. Y yo creo que un discipulado como ese no va a haber, ¿verdad? Pero ¿qué estaba preparando el Señor en esos 3 años?
Además de, obviamente, el propósito principal por el que vino, que fue a morir por los pecados de los escogidos. Estaba preparándolos ¿para qué? Para que fueran testigos. Ese era el propósito, para que fueran testigos. Y hubo un testigo inclusive que se confundió y terminó mal, ¿verdad que sí? El hijo de perdición. Pero ese hijo de perdición fue testigo también. Ese vio milagros, ese vio multiplicación de panes y peces, ese vio la resurrección de Lázaro, lo vio todo. Pero estaban preparándolos para la iglesia. Claro que lo estaban preparando. Por eso el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4:10, y eso va a cada uno de los miembros de la iglesia: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la, mira cómo él lo menciona, la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Esa gracia que tiene muchas formas, pero que siempre va a cumplir un propósito específico, que es la extensión del reino de Dios y el que se le predique al evangelio a quienes han de ser salvos. Amén. Por lo tanto, número 1, el rol de la iglesia local es fundamental para la obra misionera. Cristo escogió su iglesia para el cumplimiento de la gran comisión y para que seamos testigos de su obra redentora, la cual proporciona perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Usted sabe una cosa, y yo supongo que a Ismael le tiene que haber pasado también. Cuando nosotros vamos y decimos en un lugar, no, ¿cuál es la organización que viene aquí? Pues la Fundación Cristiana y Misionera, por ejemplo. Ajá. ¿Y sabes cuál es la segunda pregunta? ¿En qué iglesia ustedes se congregan? ¿Por qué? Yo no puedo estar por ahí, Fundación Cristiana y Misionera. ¿Y dónde te congregas? No, yo veo la misa televisada. Y me levanto, cuando viene la ofrenda, me levanto y me voy al baño para no darla, que en la televisión. No. Siempre te preguntan qué. ¿En qué iglesia local tú te congregas? ¿Quién es tu pastor? ¿Quiénes son las personas a quien tú le rindes cuenta? Cuando a mí no me preguntan eso, entonces el que sospecho soy yo de si debo trabajar con esta persona o no, porque yo creo que no conoce el orden bíblico. Y si él es capaz de recibirme como una simple fundación, sin conocer mi bagaje como miembro y como siervo, eso no es bueno. Porque tienen que hacerte la pregunta: ¿dónde tú te congregas? ¿Quiénes son tus pastores? ¿A quién tú le rindes cuenta? ¿Dónde tú te alimentas de la palabra? ¿De dónde salió esa fundación? ¿Por qué tú estás haciendo esto? ¿Lo estás haciendo para la gloria de Dios porque estás siendo comisionado? ¿O lo estás haciendo porque es un invento tuyo? Para hacerlo con la mejor intención del mundo, pero sin la base bíblica que estamos discutiendo aquí. Y tiene que ser así. La fundación es un ministerio de la iglesia. Bueno, la fundación es una entidad legal aparte, pero sí los miembros de la fundación y el liderato de la fundación les sirve la iglesia local, y la iglesia local ha habido los frutos para poder auspiciar que vayan. ¿Bien? Porque si no, puedes ir como fundación, pero si llaman al pastor Jafo y dicen: mira, Josalí está aquí. No, yo no sé quién es ese. Apartados de mí, hacedores de maldad, yo no lo conozco. ¿Por qué? Ese hombre, no sé si él viene un domingo sí, 4 no. Él no sirve aquí. ¿Qué fruto ha dado él? Es que yo no sé. Él no ha sido testigo en la iglesia local. Él no ha hablado el evangelio en su Jerusalén. Él desconozco los dones y talentos que tiene porque no he visto los frutos, porque no sé dónde está él. Él es un llanero solitario. Por lo tanto, es la iglesia local de donde sale ¿qué? El mandato para ir y hacer discípulos de las naciones. Y vuelvo a recalcar, ¿verdad? Ya redondeando el tema, nuestra obra misionera comienza en la iglesia local, sirviendo los distintos roles ministeriales. Miren, y un rol ministerial es también, ¿verdad, Jafo? Pasar el tractor en la iglesia,
hacer todas las cosas que se hacen. No es solamente, tú sabes, lo chévere, ¿verdad? Lo de acá. Eso es orgullo. O sea, tenemos que estar dispuestos a todo por la causa de Cristo. Amén. Hacer todo. Evangelizando, que es lo más importante, que es el rol principal. Pero también sirviendo en la iglesia local en todo lo que se necesite. Amando al prójimo de manera consciente, amando al prójimo de manera intencional. No puede pesarme ir a predicar el evangelio porque se supone que yo los ame. Es un acto de amor, no es un mandato legalista. No es porque tengo que hacerlo y poner el checkmark. No, es que tiene que salir ese amor porque a mí me amaron. Lo hicieron por mí. ¿Qué pasó? Que yo no soy capaz de eso, transmitirlo. ¿Merezco yo más compasión de Dios que el resto de la humanidad? No, señor. Hay que caminar, gastarse, sudar. Además que eso es bien bueno también. Conocer a la gente, empatizar con ellos. Y antes de decirle, tú eres un pecador que te vas para el infierno, escucha cuáles son los problemas que tienes. Oh, calma. Vamos a ver qué pasa. Vamos a empatizar, vamos a escuchar. Y tenemos que siempre empezar hablando, no de que tú eres pecador, porque siempre te preguntan, pero ¿contra quién yo peco? Tienes que hablar de un Dios santo primero. Para que sepamos y para que la gente sepa contra quién que estamos pecando, ¿verdad? Hay que hablar de un Dios santo, que lo hizo todo perfecto, que lo hizo todo en amor, que lo vio todo que era bueno, que inclusive hizo a su mejor creación, que fue el hombre y la mujer, a su imagen y semejanza. El hombre falló y en amor envió a su hijo para que fuera el camino y reconciliara y reconstruyera y rehabilitara y restituyera la relación entre Dios y el hombre. Pero para eso hay que hablar de un Dios santo primero. ¿Bien? ¿Podemos ir solo por nuestra cuenta? No. ¿Puede un inconverso predicar el evangelio? No. ¿Por qué? Porque recibiremos poder cuando venga ¿quién? El Espíritu Santo a nosotros. ¿Quién es el que mora en el corazón y en la mente del creyente? En el corazón y en la mente del no creyente, ¿quién mora? El otro. Por lo tanto, ¿puede un no creyente? La pregunta parece una pregunta boba, pero no, es importante porque el poder nos lo da el Espíritu Santo para poder hacerlo. No podemos irnos por nuestra cuenta. Es el Espíritu quien otorga el poder a los creyentes para poder cumplir el mandato del Señor. Por lo tanto, no se trata de emoción, no se trata de viajar, no se trata de conocer cultura. Déjame probar a ver si me gustan las misiones. No. Cuando te vas a la misión, ya te gustó sin haber ido. Porque ya fue el poder del Espíritu Santo el que te envió. Tú no vas a revisar a ver si te gusta. No. Tú vas porque ya fuiste enviado. Amén. Ya fuiste enviado. Independientemente a dónde vayas. ¿Ok? Y obviamente tampoco se trata de obra social exclusivamente, ¿verdad? Para eso está el Club de Leones, están las domadoras y todas esas cosas que hay por ahí. ¿Bien? Domadora es que se llama, ¿verdad? Yo soy domadora. Se trata de ser testigos, de nuevo, ya estamos terminando, pero se trata de ¿qué? De ser testigos. Llevamos la ayuda material, claro que sí, pero llevamos el evangelio. Es como siempre decimos, la comprita se acaba en un día o en dos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Ven? Así que no es casualidad, ¿verdad que los creyentes no creemos en las casualidades? No, los creyentes creemos en la voluntad de Dios, ¿verdad? Los creyentes creemos en los propósitos de Dios.
Por lo tanto, el que yo esté aquí hoy, que no era yo el que iba a estar, y el que se esté predicando esta palabra, no es casualidad. ¿Saben lo que es? Lo que di al principio. La iglesia ya está marchando en esa dirección y es bueno que estos principios los hayamos refrescado nuevamente para que nuestra mente y nuestro corazón se alimente aún más de ese mandato, se comprometa en un llamado real, intencional, en la predicación del evangelio en nuestro entorno y fuera de él, y que hagamos a Cristo conocido, que es la única cosa que el Señor nos manda a hacer, porque las instrucciones que el Señor dio en la gran comisión y allí antes de ascender, ¿cuál fue? La misma: van a ser testigos de mí en todas las naciones. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos testigos tuyos, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tenemos que hablar de la gran salvación que tú nos has dado, Señor. Tenemos que hablar del Dios santo, todopoderoso, amoroso, misericordioso, pero también del Dios justo. Tenemos que hablar, Padre, de que te hemos fallado, pero de que tú diste provisión a través de tu Hijo Jesucristo para que podamos regresar a ti, reconciliados contigo para siempre, a través de ese glorioso intercambio que hizo Cristo, de recibir nuestros pecados a cambio de su rectitud para nosotros. Bendice a la Iglesia Bautista La Gracia. Te doy gracias, Señor, porque la iglesia ya está teniendo su mente y su corazón en ese mandato tuyo. Vamos a hacer lo realmente importante, Señor: ir y hacer discípulos, Padre. Te pido que bendigas a cada una de las familias que está aquí representada y que esta palabra nos sirva para cuando salgamos el próximo 19 de agosto, el sábado que viene no, el otro, la tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, de que vamos a caminar por Yauco siendo testigos tuyos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Muchas gracias, Señor, porque no merezco estar aquí, no lo merezco, por muchísimas razones. Y te doy las gracias porque me has permitido hablar y predicar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.